Estamos desde la localidad más extensa de Bogotá, con uno de los paisajes más bonitos que seguramente pueden ver y como nos lo recomendó la directora de planeamiento, Tintico, Ruanita, y vamos a hablar de ruralidad justamente. Y estamos en la localidad de Sumapaz, en la Laguna de los Tunjos. Así es, subdirector. Nos acompaña Eduardo Alfonso Buitrago, es subdirector de planeamiento local del sector rural. Y les vamos a tirar un dato muy bacano, y es que el sector tiene cerca de 119.000 hectáreas, está habitado por alrededor de 62.000 personas y está compuesto por 3 unidades de planeamiento local. Ya entendimos en el video anterior que es una unidad de planeamiento local y tenemos a Eduardo, con quien vamos a conversar hoy de su tema, del tema rural. Y la primera pregunta es, bueno, primo, bienvenido. Y Eduardo, cuando usted piensa en la ruralidad de Bogotá, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Bueno, Dani, pues muchas gracias por este espacio. Yo creo que lo primero es la extensión, es decir, es muy extensa. Yo creo que este paisaje es el perfecto para poder demostrar lo que estoy diciendo. Y es que es tan extensa que para la mayoría de los bogotanos tenemos que entender que desde la zona donde está la Secretaría de Planeación hasta el punto más lejano que está en el sur, son 9 horas de distancia. Es decir, podemos llegar a conectarnos con el Huila, con el Meta, con el Tolima, por la parte sur. Es decir, así de extenso es nuestra ruralidad bogotana. Pero también en el norte nos conectamos con la sabana. Y esa sabana en la cual tanto que hemos hablado de la sabana de Bogotá es nuestro punto de entrada con nuestros municipios de Funza, Mosquera, a través de la zona rural de Río Bogotá. Y hay otro elemento también muy importante para que conozcamos, los Verjones, esta zona de los cerros orientales, en la cual también tenemos una conexión donde todos los días ciclistas transitan a Choachí, pasan por esa zona rural de Bogotá. Entonces ahí viene otro elemento que también es muy importante, la diversidad. Cada esos puntos que te estoy contando, hay bosques, hay páramos, hay humedales, hay gente que vive allí, hay gente que de cierta forma lleva más de 150 años viviendo en esta zona rural, conoce muy bien y pues yo creo que de cierta forma esta es una invitación para los otros 9 millones de habitantes de Bogotá, que hay que conocerla, hay que apropiarla y ante todo pues hay que quererla bastante. ¿Cuánto porcentaje en zona rural tiene Bogotá y zona urbana? Pues ahí es para que hagamos unas comparaciones en cuanto a porcentajes. Ajá. La zona urbana son más o menos 39.000 hectáreas, incluye el suelo urbano y el suelo de expansión, y el tema de la zona rural o el suelo rural es de 123.000. Para que se hagan una idea los bogotanos, en la zona rural donde estamos hoy, que es Sumapaz, caben 2 Bogotás urbanas. Increíble. Es de ese tamaño. Y esa zona rural tiene algo muy especial, para que también lo conozcamos, es de donde sale el agua que alimenta a gran parte de la zona sur de Bogotá y precisamente este lugar que es la Laguna de los Tungos es el nacimiento de esa zona. Bueno, y justamente eso me da pie a esta pregunta que parecerá muy obvia, pero ¿por qué la ruralidad es sostenible? Y eso es un buen punto para analizar. Nosotros llevamos como humanos hablando de sostenibilidad hace más de 40 años. Hace poco, Naciones, bueno, muy poco. Y es que las Naciones Unidas cuando hace un informe como en el año 70, 80, empieza a hablar del tema de sostenibilidad. Dejamos esa idea de que el crecimiento es infinito y que realmente tenemos unos recursos que realmente se pueden perder y hoy estamos frente a una crisis climática. Entonces, ¿la sostenibilidad en qué sentido va? Lo primero es que hay que garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica de las comunidades que viven en el suelo rural. Y esa sostenibilidad no se puede lograr simplemente a partir de buenas palabras o de políticas. Ahí donde entran proyectos que próximamente te voy a contar, su proyecto de interés de proximidad. Pero también hay algo muy importante. Esta va a ser la zona de sostenibilidad para enfrentar el cambio climático que vamos a afrontar como ciudad en los próximos siglos. Y es que al final de cuentas, aquí es donde tenemos las zonas donde vamos a vivir de el agua, del alimento, Sí. poder saber que podemos utilizar ciertos recursos, pero con también tener que pensarlo en el futuro. Yo le iba a hacer una pregunta y es como, bueno, usted, este es su territorio, esta es su zona, y es cuéntenos qué es la ruralidad, digamos, en ese término, qué es la ruralidad, qué compone a Bogotá. Ya nos dijo un poco, pues, la cuenca del Tunjuelo, Sumapaz, pero qué más compone como a este territorio, y ahorita hablamos justamente de eso, de proyectos para el territorio. Perfecto, porque vamos, por ejemplo, cuando uno se imagina la zona rural, lo primero que un colombiano, ¿qué se imagina? Alimentos. Sí. Zona agropecuaria, zona de producción. Este es un mensaje para todos. De aquí salen 110.000 toneladas de alimentos cada año. Para que se hagan una imagen, 1.100 camiones andando por toda Bogotá cada año llevan alimentos desde esta zona hacia ese lugar. Entonces, primero es eso, producción de alimentos. El segundo punto para que conozcamos la realidad es la producción de agua. Bogotá tiene una larga historia de producción de agua. Tenemos Vitelma, que está en los cerros orientales, tenemos la regadera, tenemos los Tungos, ahora hoy tenemos Chingaza, pero es ese productor de agua. 3 millones de metros cúbicos de agua se producen en esta zona. Pero también hay otro elemento importante, patrimonial.
tenemos el hallazgo arqueológico de Hacienda del Carmen en Ajá. Usme, está a unas cuantas calles de Usme Centro, que es una zona urbana, está en la zona rural y es nuestro patrimonio desde hace más de 2000 años. Vivían y ahí de cierta forma convivían indígenas en esta zona rural. Y hay otro elemento también para que lo tengamos, es un tema cultural campesino. Ok. Aquí se han identificado muchas personas como campesinos, han desarrollado una cultura y acá hay una larga historia, por ejemplo, para que lo tengamos. Acá hay un representante del Senado que nació acá en la localidad de Sumapaz y fue el primer campesino que estuvo en el Senado de la República. Ok. Eso hace parte de la identidad del campesino y que de cierta forma lo ha enaltecido y que yo creo que en parte del trabajo de la subdirección es empezar a acercarnos a esas dinámicas que hoy nos hemos mantenido alejados desde la ciudad. Aún hay comunidades indígenas en los sectores pues como aledaños a Bogotá que se mantengan. Desafortunadamente, acá en Bogotá no hay como tal resguardos o esos espacios en los cuales conocemos en la Amazonía o por ejemplo en el Chocó o en otras áreas donde es más común, por ejemplo en el Cauca, Sí. donde vemos resguardos. Pero lo que sí tenemos acá son, por ejemplo, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas en Sí. las cuales se han reconocido. Entonces hay algunos que se han reconocido como muiscas o se han reconocido diferentes de religiones Ajá. o organizaciones étnicas asociadas al componente indígena. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos, además de estos hallazgos, tenemos estas comunidades, también pues, hemos empezado a tener un conocimiento de todo cómo se conectaba con la sabana. Entonces, aunque no tengamos un resguardo acá, sí tenemos en la sabana de Bogotá y en otros lugares personas de comunidades indígenas que vienen hasta estos lugares a hacer diferentes actividades religiosas a este lugar. Ok, bueno, usted ahorita nos hablaba de comida, a mí me parece fundamental porque los campesinos en el país básicamente son los que sostienen el país. ¿Qué cosechamos? Digamos que, ¿qué podemos dar? ¿Qué frutos dan estas tierras? Estas tierras, por ejemplo, hoy producen principalmente papa. Sí. La papa que de cierta forma cada vez lo vemos en estos alimentos, en nuestra comida, en desayunos. Hay un gran productor es de papa. Otro elemento importante y que para que lo tengamos en cuenta, acá tenemos producción de leche. De aquí sale gran parte de la leche que nosotros todos los días estamos tomando. Sí. Y acá se produce tanto en Sumapaz, como en Usme, como en Ciudad Bolívar, como en la zona de los cerros orientales. Esa leche es también fundamental. ¿Por qué? Porque ha empezado a hacer un recambio generacional. Antes teníamos una gran población rural, hoy ha tenido que cambiarse esos sistemas de producción a sistemas en los cuales desafortunadamente no tenemos tantas personas, tienen que cambiar ahí. Otro, y que yo creo que también lo conocemos muy bien, producción de flores. Flores, En la sí. zona de Suba tenemos esa producción de flores cada 14 de febrero. Los estadounidenses conocen esto y nosotros afortunadamente lo tenemos a unas cuantas cuadras de la localidad de Suba y tenemos esa producción de flores. Y hay otros productos, hortalizas, aromáticas y otros elementos. Hay un concepto interesante que los campesinos han empezado a desarrollar acá en Bogotá, agroecología. Sí. Son conscientes que viene un ecosistema, son conscientes de la necesidad de la producción de alimentos, pero también son conscientes de que tiene que ser sostenible. Y a ellos se empezado a fundamentar, tanto así que tenemos una escuela de agroecología acá en Sumapaz, de las primeras escuelas de agroecología. Entonces, esa es donde ha estado como el tema de dónde producimos y hacia dónde. Esa alimentación de paso para contarte, la llevan a Corabastos y la llevan a las tiendas de barrio de la zona del perímetro urbano que colinda con la zona urbana en Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal. Esos son los principales receptores de la comida diariamente que sale de acá. Qué buen dato. Chévere. Usted tiene una labor fundamental. Usted tiene como a su cargo unas 124.000 hectáreas de tierra que, digamos, significa ya, usted nos dijo, el 70% de Bogotá. Tal cual. ¿Cuál es su función? ¿Usted qué hace? Pues yo creo que lo primero, y de cierta forma es importante para que todos conozcan, es esta subdirección nació hace muy poco. Sí. La subdirección nació en el 2022, Ok. tiene un gran reto y es el tema de mantener esa dinámica de poder acercar. Entonces, Sí. yo creo que la primera función que nosotros tenemos es acercar las dinámicas rurales al ordenamiento territorial. ¿Por qué lo digo? El ordenamiento territorial siempre ha estado bajo una lógica urbana, porque Sí. es lo que todos los días lo vemos. Entonces, que la licencia, que adicionalmente que la edificabilidad y que cada uno de estos datos también aplica a la ruralidad, pero con unas condiciones diferentes. Y esa es la primera labor que tenemos, el acercar esa normatividad al día a día de la ruralidad de Bogotá. Otro elemento es articular. Porque la ruralidad, como es tan extensa, yo no lo puedo desarrollar solamente desde planeación, es una articulación con Secretaría de Ambiente, con la Ok. CAR, hoy tuvimos un encuentro con parques nacionales, adicionalmente con la Secretaría de Desarrollo Económico, ese es el segundo punto. Y el tercero, y que es muy importante, empezar a desarrollar las políticas que le den la respuesta a esta situación, situaciones de sostenibilidad, situaciones de complejidad sobre el acceso a vivienda, y eso lo hacemos ¿con quién? Con todas las entidades. Subdirector, ahorita hablamos de proyectos directamente. A la gente
los campesinos principalmente han tenido un dolor, yo creo que es muy válido, y es, nos olvidaron, siempre parecen los campesinos olvidados, les toca muy duro, creo que es una de las labores más duras para cualquier persona en Colombia. Entonces, ¿qué proyectos hay importantes que conecten a esa Bogotá urbana con la rural? Yo creo que lo primero y muy importante que vemos en esta administración, Sí. puesto que vamos a mantener y vamos a seguir impulsando los famosos proyectos de integrales de proximidad. ¿Por qué lo digo famosos? Porque durante 2 años Planeación Distrital se sentó con las comunidades a dialogar qué es lo que le duele, Ujú. cuáles son los puntos neurálgicos que usted necesita que sean atendidos a través de espacio público, a través de vías. Entonces, lo primero que vamos a tener que avanzar es en el tema de empezar a desarrollar esos proyectos de interés de proximidad. En la zona rural tenemos 8 y tenemos una particularidad. Somos la única zona en la cual incluimos acciones de restauración ecológica, Ok. porque tenemos que empezar a recuperar y como te contaba, el tema de cambio climático es fundamental. Si no recuperamos nuestras áreas ambientales, no vamos a tener ninguna sostenibilidad ni para nosotros en la ruralidad ni para la parte urbana. El otro elemento también es empezar a dialogar de una mejor forma. Es el famoso concepto de la gobernanza. Sí. Vamos a hacer un modelo de gobernanza. Soy parte de las subdirecciones que tiene una meta de plan de desarrollo y ese modelo de gobernanza lo vamos a enfocar en cerros orientales. ¿Por qué? La gente se ha quejado de que no ve los resultados del fallo del 2013 frente a la protección de los cerros orientales. Ok. Vamos a mejorar esa información, vamos a hacerla más accesible, más fácil de entender. El tema del ordenamiento territorial es complejísimo para entenderlo, tanto así que tanto en mi carrera como en otras carreras que trabajan esto, se vuelve demasiado difícil. Tenemos que acercar al bogotano a que entienda que el ordenamiento territorial todos los días podemos manejarlo, podemos entenderlo y aprovecharlo. Y en este caso es parte de las labores del proyecto de modelo de gobernanza rural que tenemos ahí. En esos dolores que han mostrado los campesinos, que han hablado con ellos en estos años que usted me dice que se han venido reuniendo, ¿qué han encontrado? Digamos ellos, ¿qué es lo que más necesitan? Yo creo que lo primero, y yo creo que ahí de cierta forma es que se reconozca frente a las instituciones que ellos existen. Sí. Por ejemplo, que el tema de la educación, la salud, el transporte. Hoy, por ejemplo, ¿cómo llegamos acá? Llegamos a través de una camioneta. Acá no llega la ICTP. Entonces, es parte de las instituciones yo tengo también necesidades iguales que el señor del barrio, el señor de la localidad. Yo también tengo las mismas, solamente que con diferentes condiciones. Y ahí arrancan esas situaciones, que los servicios básicos que cualquier ciudadano de Bogotá tiene, también se presten acá, bajo las lógicas de la realidad. El otro elemento también importante es, y creo que el frío que nos acompaña hoy Sí. nos lo dice, mejorar la vivienda. Sí. Necesitamos mejorar la vivienda rural porque hoy hemos encontrado estudios donde, por ejemplo, nos indican que la temperatura dentro de la vivienda es más baja que afuera. Es decir, nuestros campesinos también en unas condiciones donde debemos de mejorar. Y otro elemento muy importante, el desarrollo económico. Estamos cambiando, el día a día estamos cambiando frente al tema de cómo son las actividades económicas. Sí. La actividad agropecuaria no necesariamente va a ser la única y ahí tenemos que empezar a buscar otras dinámicas y el campesino ha estado tratando de buscar esas dinámicas a través de ¿qué? La conservación de los ecosistemas. Y ahí tenemos varias estrategias como Secretaría de Ambiente, como los pagos por servicios ambientales, de Ok. poder reconocer esa protección. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad de él y a futuro también la de la ciudad. Entonces, reconocer al campesino, temas de vivienda, potencial obviamente económico, conectarnos un poco más con la ciudad. Bueno, hay unos buenos proyectos Tal para el cual. sector rural. ¿A usted qué lo motiva a trabajar por lo rural? ¿Por qué meterse como en este mundo que también es tan complejo y que día a día suscita unas necesidades y que pues finalmente termina siendo complejo? Pues yo creo que de cierta forma el principal reto es poder volverse un interlocutor. Ok. Porque al final de cuentas yo vengo de una profesión ambiental en la cual siempre se ha pensado en el tema rural, pero con el que hablábamos cada día, mi compañero el arquitecto, el ingeniero, cada uno de ellos necesitan también poder interactuar con esto. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Poder tender los puentes Ajá. de comunicación, respetando cada una de sus profesiones, respetando cada uno de sus pensamientos. Eso es lo que me motiva. Y el otro elemento yo creo que también importante es que, y yo creo que este espacio es fundamental, Sí. es que la gente conozca que Bogotá es también una Bogotá rural, que no solamente es una Bogotá rural agropecuaria o de ecosistemas, sino es una Bogotá rural que podemos conocer, respetar y que adicionalmente es nuestra puerta de entrada, por ejemplo, ¿a dónde? A la Amazonía. Hacia el sur está el Meta, está el Huila, y ¿qué está más allá? La Amazonía. Eso es parte del conocimiento. Entonces yo creo que también ese de tender puentes es que conozcamos mejor, y es lo que me emociona de cierta forma de hablar de estos temas. Y también yo creo que un punto final para mostrarlo frente al tema de este interés es que no sea también una disputa de discursos. Sí. ¿En qué sentido? Que esto no es entre el urbano y el rural.
Esto es de personas, es de comunidades, es de bosques, todos estamos hablando de lo mismo. Y es bajarle un poquito la atención, porque desafortunadamente a veces se piensa que la ruralidad es el área en la cual se va a urbanizar y se va a desarrollar. No, también hay condiciones buenas en lo urbano, también hay condiciones buenas en lo rural, y eso es de cierta forma de entenderlo, que no exista esa disputa entre urbano y campesino como si fuera una disputa eterna, sino que Sí, al contrario, este es el mejor ejemplo. Bogotá es urbana y es rural. qué bonito eso. ¿Qué es lo más curioso que le ha pasado en este sector? Pues yo creo que hay muchas cosas, pero yo creo que una cosa que me sucedió y fue interesante fue haber participado en poder controlar un incendio forestal hace mucho tiempo. Ok, Cuando uno llega y ve las imágenes, uno sí, imagina que controlar un incendio forestal es algo donde vienen los bomberos, donde hay agua, pero lo que uno se le olvida también es que es la pérdida de biodiversidad considerable que se pierde en un instante. Y a mí me marcó bastante eso porque en Bogotá afortunadamente tenemos un sistema muy robusto para la atención, sí, pero también en el cual nosotros, por ejemplo, no entendemos lo que implica después de ese incendio, qué pasó ahí. Cuando vemos, por ejemplo, también hoy seguimos viéndolo, esas manchas cafés negras que hay, eso me ha marcado bastante porque es esas huellas que dejan esos incendios forestales y que de cierta forma, aunque uno participa, tiene que seguir trabajando. Tiene que uno seguir trabajando y no parar en esta acción de sostenibilidad frente a la ciudad y frente a las zonas rurales. bueno, un lugar, bueno, dos cosas. Una es las personas pueden venir a Sumapaz, o sea, el bogotano de a pie, el que camina, el que está trabajando de lunes a sábado a domingo, pueden venir un fin de semana a visitar Sumapaz. Claro que sí, y de cierta forma yo creo que acá el mensaje es que esta es la casa de todos los bogotanos, tanto de las personas que viven en Sumapaz como las personas que viven en Kennedy, en Bosa, en Usaquén, esta es la casa de todos, pero como todas casas tienen reglas. Sí, Y de cierta forma acá, por ejemplo, ¿cuáles son las dos principales reglas que hemos identificado en la zona rural y principalmente acá en Sumapaz? Uno, el respeto a los ecosistemas. ujú, Podemos entrar a visitar acá, por ejemplo, estamos en la Laguna de los Tungos, pero ¿con quién tenemos que interactuar? Con el campesino y con las autoridades ambientales, en este caso, parques nacionales. El segundo, que vengamos sin prevención, es decir, también tenemos que empezar a romper el esquema de que es muy lejos, es una zona rural, no hay actividades para desarrollar. Esto no es tanto como una actividad turística ujú. común, digamos de esta forma, como ir a conocer animales, como un Panaca u otros de esos sectores. Esto es conocer otro tipo de zonas. Y aquí las personas están dispuestas a poder interactuar, igual el intercambio se hace todos los días. El bogotano de a pie debe reconocer que esta es parte de su Bogotá. Y yo creo que, como lo dice nuestro lema de Bogotá, nuestra casa, pues también tenemos que reconocer que esta es nuestra Bonito. casa y es una casa común donde hay unas reglas y donde todos las respetamos y donde todos convivimos. La otra es, ¿qué lugar no nos podemos perder de la ruralidad? Es que, digamos, desde el urbano uno reconoce muchos parques, entonces vaya al Chorro, vaya a la Plaza Bolívar, Claro. vaya a tal parque, al Simón, pero en la ruralidad, ¿qué no nos podemos perder? Además de Sumapaz, pero la ruralidad sigue siendo más No, extensa. ahí eso es una pregunta compleja porque tenemos 125.000 oportunidades para poder Sí, revisar. Yo creo que vamos paso por paso, vamos por UPL. En la UPL Cerros donde podemos visitar, les recomiendo ir a Las Mollas. Eso queda ajá, al lado de la vía Bogotá-La Calera. Ahí queda un barrio que queda en mi sector. Entonces, yo también tengo zonas urbanas. ok, Ahí es donde hay gran cantidad de personas conviviendo. Y ahí, por ejemplo, hay un proyecto de jóvenes en los cuales han empezado a que conozcan el páramo de las Mollas ahí en Cerros Orientales. Otro sector interesante allá también son los Verjones. Vía qué Choachí, bonito, Bermejo. toda esa parte de ahí es parte de Bogotá y es Los Verjones. Es un lugar para conocer de cierta forma de la parte contemplativa. Sí, Y en el caso de Usme, invito a que conozcamos el hallazgo arqueológico Hacienda del Carmen. Obviamente a través de los permisos que hay que sacar ante el IEPC, pero conozcamos el hallazgo. Es un hallazgo de hace más de 2000 años. Y eso es algo muy importante porque no todos los días tenemos la posibilidad de conocer la vida de los bogotanos de hace más de 2000 años. Entonces yo creo que eso es importante conocerlo. Otro lugar, por ejemplo, y que hoy en día muchos ciclistas lo recorren, sí, los embalses, el embalse de la Regadera, el de Chisacá, que conozcamos esas zonas y esas rutas. Y el último elemento que yo también recomiendo que conozcamos, por ejemplo, en este caso, podemos conocer los centros poblados del Sumapaz. sí. Estos lugares en los cuales hay campesinos que todos los días están trabajando y en los cuales tienen sus ferias y fiestas. Y, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, en el último trimestre se celebra la Feria Agroambiental del Sumapaz. El bogotano está urbano, está totalmente invitado a estas fiestas. Bueno, entonces la invitación primero es a que salgan de lo rural, de lo urbano y vayamos a lo rural también. Un Sí. fin de semana, conectarnos con la naturaleza, ver estos paisajes, ver este fondo además que es bien bonito de Bogotá. Subdirector, ¿qué se nos puede escapar importante antes de seguir? Porque ya esto es un poco más personal. ¿Usted qué estudió? ¿Quién es?
con quién vive, si nos puede contar. Pero antes de eso, ¿qué se nos escapa? ¿Qué más nos puede contar de Yo creo, Sumapaz y del tema rural, de todo esto rural de Bogotá? yo creo que algo muy importante y es que de paso, para que todos los bogotanos lo vayan conociendo, la zona rural. La zona rural es nuestro principal fuente de abastecimiento de agua. Sí, Yo creo que esto es muy importante y por eso el equilibrio ecológico es fundamental para respetarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el hecho de venir a la regadera no es ir a conocer simplemente agua, sino es conocer el agua que todos los días disponemos, con lo cual tenemos que empezar a reconocer ese sistema de abastecimiento. Y dentro de todo ese sistema de abastecimiento también hay acueductos veredales y hay acueductos con el cual cada campesino está obteniendo agua a partir de eso. Eso es importante de conocerlo y de cierta forma la magnitud. Cada vez hoy escuchamos, por ejemplo, de Chingaza, del embalse de Chuza, pero por ejemplo en Bogotá tenemos estos dos embalses y es fundamental conocerlos, reconocer la fragilidad, pero también la importancia de todas las inversiones que hemos hecho durante tantos años en proteger este ecosistema. Bogotá es una ciudad juiciosa con el cuidado del agua, ¿no? Ha Sí, habido problemas, claramente, sí, pero es una ciudad juiciosa frente al resto del país. sí, Bogotá tiene dos cosas importantes. Bogotá ha reducido considerablemente el consumo per cápita de agua. Sí, Nosotros tuvimos hace más de 30 años una crisis en la cual tuvimos que reducir el consumo y eso redujo la cantidad de agua que consumíamos. Pero también otro elemento muy importante, tenemos un sistema de alcantarillado y de agua potable muy robusto. Hay ciudades en Colombia que desearían tener esto. sí, Y por el otro elemento, dentro de ese sistema importante es, tenemos una ventaja comparativa, tenemos páramos tenemos. que otras ciudades no tienen y estamos aquí hablando de ciudades muy cercanas. Entonces tenemos a Funza, tenemos a Mosquera, ellos viven también del agua que nosotros producimos en Bogotá y eso es muy importante y el bogotano junto a la empresa de acueducto y otras empresas que han trabajado en esto ha sido fundamental la protección de esto y ha sido parte de nuestra característica, ser responsables en la protección del agua. Súper bien. Subdirector, ¿usted qué estudió? No muchos lo conocen y es una carrera muy antigua, ingeniería forestal. La estudié en la Universidad Distrital, es una carrera de ya casi más de 70 años. Ok. Esa carrera principalmente se enfocó en la producción de madera. Paulatinamente fuimos evolucionando y pues de cierta forma tuve la fortuna de empezar a trabajar temas de ordenamiento territorial, en énfasis en temas rurales y ambientales y aquí estoy dándole con toda. Y a Eduardo, el ciudadano que camina a Bogotá, que la conoce, que le duele, que le gusta, ¿qué lo motiva a trabajar por una ciudad tan compleja como Bogotá? ¿Cuál es el motivo para que todos los días se piense en la ruralidad desde la oficina, pero también desde el territorio? Yo creo que esa palabra que dijiste de complejidad es la que nos tiene que empezar a apasionar y no alejarnos. Sí, Nosotros le tenemos miedo a la complejidad es lo más interesante. Tiene tantas aristas, tiene tantas cosas por descubrir que eso nunca nos va a dejar de lado seguir amando el trabajo que hacemos, porque todos los días sale algo nuevo, ok. sale un elemento adicional a pensar. Por ejemplo, hace mucho tiempo nosotros pensábamos, en el caso de la ruralidad, hay que llevar la educación. Sí, Y claro. por eso acá Bogotá tiene una gran extensión de equipamientos educativos. Ahora estamos pensando es cómo hacemos equipamientos mucho más atractivos, meterle otros servicios, incluirle otras atenciones, porque las personas nos han dicho, oiga, hay que pensar eso. Y eso es la parte de la complejidad. Todos los días van saliendo más cosas. Y la administración pública y la ruralidad tienen algo muy interesante. Nunca para y hay retos todos los días. Y hay algo muy interesante también para que lo tengamos en la complejidad. Aunque yo haya estudiado ingeniería forestal, eso no me ha permitido dejar de hablar con otras carreras. Sí, Y eso de la complejidad nos va volviendo más complejos a nosotros y nos va fortaleciendo frente a los retos del día a día. la complejidad fundamental para el Fundamental. trabajo y hacerlo bien. Subdirector, ya se nos acaba el tiempo, obviamente, pero conclusión rápida de todo lo que hablamos. Esos proyectos fundamentales para el territorio, ¿qué pueden esperar los habitantes de la ruralidad de Bogotá en los próximos años? Yo creo que lo primero es que vamos a empezar a trabajar en el tema de financiación. Sí, Es fundamental, es decir, tenemos que parar de hablar, como dice la gente, tanta carreta de planes, políticas, tienen que verlo ya acciones. en acciones. Y ese tema de la financiación va a ser nuestro principal reto, buscar de dónde vamos a sacar la plata para hacer los proyectos, ese va a ser el principal reto y yo creo que el legado que va a dejar esta administración. Y el segundo que yo creo que va a ser muy importante, que es empezar a fortalecer las redes de cuidado en la zona rural. Es decir, nosotros siempre hablamos de las manzanas de cuidado en las zonas urbanas, pero las redes de cuidado acá son fundamentales. Aquí vive gran parte de la población, es de la tercera edad. Es también una población muy joven. Tenemos unos rangos poblacionales muy dispares, Ok, con los cuales la red de cuidado en la zona rural tiene que fortalecerse y adaptarse. Adaptarse a las distancias, adaptarse a las condiciones. Yo creo que esos son los dos grandes retos. Ah, bueno, y no se me puede olvidar uno,
el tema de la articulación interinstitucional. Ajá. Tenemos que mejorarlo drásticamente. Las personas están cansadas de más mesas y más mesas. Como me decía una vez un jefe que yo tuve, ni porque fuéramos ebanistas. Las soluciones no Sí. pueden ser mesas, las soluciones tienen que ser algo concreto. Y lo que tenemos que mejorar es la articulación. Y eso tiene que darse en estos 3 años de forma contundente para cada campesino. Listo, habrán acciones, lo más importante Tal que cual. puedan ver. Subdirector, vamos a recorrer todos los territorios. Empezamos hablando de lo que significa la planeación a nivel más macro. Usted nos habla de la ruralidad. De acá arrancamos para Centro Ampliado. ¿Qué recomendaciones nos da para visitar Centro Ampliado? ¿Qué debemos visitar, por ejemplo, de alguna de esas zonas chéveres? ¿Qué nos recomienda? No, y solamente despedirnos y gracias por recibirnos en su sector. Muchas gracias por la visita y yo creo que visiten el Bronx. El- El Bronx es ese símbolo de renovación de Bogotá en el cual nos dice que Bogotá no para, es compleja, es difícil, sí, pero sigue y no para. Y eso yo creo que es un perfecto lugar para conocer esa Bogotá dinámica que hoy se está desarrollando en el centro de Bogotá. Bueno, subdirector de planeamiento de la zona rural de Bogotá, muchas gracias por recibirnos en su casa, por abrirnos las puertas y a todos ustedes por vernos. La idea es que puedan recorrer con nosotros los sectores de Bogotá, los 7 sectores, ¿cierto? 7 sectores de Bogotá para que sigamos conectados, para que hablemos de planeamiento, para que hablemos de la ciudad y a ustedes gracias por conectarse. Recuerden que somos planeación y que todo esto obviamente es con el interés de llegar hasta sus casas y contarles qué estamos haciendo por Bogotá.